Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde estén viendo este video, en el lugar que estén. Primero agradecerles mucho por sumarse a esta propuesta, a este material audiovisual. Va a estar dedicado particularmente a un filósofo que estimamos mucho, que es Baruch de Spinoza, y conforma este material y la segunda parte, un material de apoyo que venimos realizando en la cátedra del Seminario de Filosofía y Educación, particularmente vinculado a la dimensión ético-política de las pasiones, ¿no? De, de las pasiones en lo educativo. Y ya en esta cursada de verano 2025 estamos en el medio de esa, diría, estamos en medio de siempre, pero particularmente en este recorrido que estamos realizando, justo estamos a la mitad de ese trayecto y esperemos bueno, a lo largo de estos minutos que vamos a estar desplegando el complejo pensamiento de Baruch de Spinoza, se pueda comprender los intereses que a nosotros nos motivan el acercamiento de un filósofo tan potente, tan actual, creemos, para poder pensar la educación en una dimensión que en nuestro caso nos toca la filosófica, pero que inmediatamente por el mismo pensamiento que Baruch de Spinoza tiene, eh, seguramente tendrá que ver con lo político profundamente. Eh, Decirles, en principio este video, la idea es comentar algunas cuestiones generales de la vida y de la forma del pensamiento, tratar de comunicarles más bien el sentido del pensamiento de Spinoza, ir al libro 1, libro 2 y el principio del libro 3 de esta obra, que es la ética ordenada según el orden geométrico. Es una obra de toda una vida, de reflexión y de pensamiento, y que lo que nos interesa hacer en este recorrido es comprender la dimensión ontológica, epistémica y ética política de, de cómo las pasiones y los afectos afectan y componen nuestras corporalidades y nuestros pensamientos, para decirlo de manera muy simple. Spinoza es un filósofo clásico, es un filósofo que nace en Ámsterdam en 1632, muere en La Haya en 1677, con lo cual este material se está realizando el 20 de, de febrero y el 21 de febrero de 1677 muere, aparentemente de tuberculosis, Spinoza, con lo cual hace 348 años de su fallecimiento. Habría que ir pensando cada 2 años hacer una jornada conmemorativa de los 350 años del fallecimiento de Spinoza. Esto seguramente lo haremos, no hay duda de que eso se hará, pero también pensar cómo mantenemos siempre vivos a los pensadores que nos dan que pensar, diría Childeles, ¿no? Y eso nos parece importante. Bueno, decía puntualmente que es un filósofo que nace en 1632 en Ámsterdam, con lo cual es neerlandés, holandés para algunos, pero puntualmente se diría neerlandés, que tiene una tradición, o sea, un origen sefardí, judío de la península ibérica, que huyendo en aquellos tiempos, la familia termina en Ámsterdam, donde nace nuestro filósofo predilecto, y que particularmente lo que nos interesa de ese recorrido es que también, así como su familia ha huido, pareciera ser que una de las asignaturas que ha tenido el pensamiento de Spinoza a partir de la potencia disidente, insurgente, podemos decir, de sus propuestas, es el constante exilio, la constante excomulgación, el rechazo y la persecución, ¿no? El mismo Spinoza muere, cuando muere era un filósofo perseguido, sus amigos estaban presos y él no estaba bien visto. Uno de sus libros más potentes, bueno, creo que todos, pero particularmente el Tratado Político,
perdón, el Tratado Teológico Político estaba prohibido, un libro que ya hablaremos en la segunda parte de este recorrido. Porque la idea es que en esta primera parte, como bien dijimos, hablemos de la ontología, la epistemología y la ética, para en la segunda parte enlazar con los preceptos o las ideas del Tratado Teológico Político y el Tratado Político, que son libros que están en la última parte del pensamiento, los últimos años del pensamiento espinosista, y que a nosotros o a nosotros nos involucra en el modo de pensar la potencia que tiene su pensamiento en relación a la democracia puntualmente. Es una especie de democracia radical, de una potencia ontológica política del pensamiento que nos involucra en un hacer permanente de las formas de la democracia. Con lo cual podemos llegar a pensar también, a partir de eso, la universidad como una de esas instituciones potentes en el sentido de una realización constante democrática de las formas o, como bien lo dice Spinoza también, esa potencia democrática de la multitud. Pero eso será parte del segundo video. ¿Cómo introducir la complejidad y el sentido, la sensibilidad del pensamiento spinociano? Nosotros, si bien yo acá tengo cerca muchos por mostrar algunos, diría La política en Spinoza de Marilina Chaui o La nervadura de lo real, que es una de las obras más importantes latinoamericanas del pensamiento espinosista, y uno de los textos que vamos a estar viendo en principio en la segunda parte, cuando enlacemos la tercera parte de lo que tenemos pensado hoy con el inicio de la segunda parte del otro video, tiene que ver con este texto de Laurent Bob, que es la estrategia del conato. Pensando en que el término específico que utiliza Spinoza para pensar en principio el deseo o todo aquello que nos hace perseverar en nuestro ser, ese término conatus, va a tener una dimensión estratégica política que creemos que es exquisita para pensar la educación y las formas de lo educativo. Por lo pronto, decirles entonces, quisiera leerles brevemente dos fragmentos que me dan una introducción, a mi gusto, al pensar de Spinoza y que quizás a ustedes les resuene para también percibir y sentir desde dónde es que estamos dando o brindando esto que estamos haciendo. Ya les había mostrado este pequeño libro en la primera edición de Deleuze, de una publicación de Deleuze, pero quisiera comentarles esto. Este es un texto también de Deleuze, que se llama Spinoza Filosofía Práctica, en la página 21, donde Deleuze se dedica a hablar de la vida de Spinoza, dice lo siguiente. Página 21. Esta vida frugal, se refiere por supuesto a la de Spinoza, y sin pertenencias, consumida por la enfermedad, este cuerpo delgado, enclenque, esta cara ovalada y morena con sus brillantes ojos negros, ¿cómo explicar la impresión que dan de estar recorridos por la vida misma? De poseer una potencia idéntica a la vida, con toda su forma tanto de vivir como de pensar, erige Spinoza una imagen de la vida positiva, afirmativa, contra los simulacros con los que se conforman los hombres. Y no solo se conforman con ellos, sino que el hombre odia la vida, se avergüenza de la vida. Un hombre de la autodestrucción que multiplica los cultos a la muerte, que lleva a efecto la sagrada unión del tirano y del esclavo, del sacerdote, el juez y el guerrero, siempre ocupado en poner cercos a la vida, en mutilarla, matarla a fuego lento o vivo, enterrarla o ahogarla con leyes, propiedades, deberes, imperios. Tal es lo que Spinoza diagnostica en el mundo, esta traición al universo y al hombre. Es un fragmento muy cortito, viene narrando también, por supuesto, esto es posterior a cómo describe la muerte de Spinoza, ¿no? Y nos dice su figura enclenque, digamos, en algún aspecto, en su apariencia física debilitado, y sin embargo es aquel cuerpo, aquella figura que expresa en su potencia más afirmativa
la equivalencia de la vida que se expresa. A mí siempre me gustó ese fragmento puntualmente por toda la denuncia que manifiesta Deleuze en relación al pensamiento espinosista, y que no es menor para poder pensar cómo, cómo es que hay una lucha declarada con su propia vida ante los poderes como un ejercicio eminente de tiranía y subordinación. Tal va a ser, sin duda, el motivo del Tratado Teológico Político como libro, ¿no? Pero no menos la ética, ese libro que empezó más o menos a escribirse en 1661 y que no se publicó en vida, sino que se publicó post-mortem, eh, por obvias razones, por el impacto tan drástico y potente que tiene las ideas que allí manifiesta. Hay otro fragmento en la página 160, si mal no recuerdo, de estas son las clases. Estas son las clases de Deleuze sobre Spinoza. Y esta es la clase número 5, que ya les digo que es del 6 de enero de 1981, donde Deleuze dice algo así: hay que sentir gusto por esto. Es un asunto de sensibilidad. Hay sensibilidades sustanciales, existen los que tienen una sensibilidad sustancial. Yo ensueño con hacer alguna cosa sobre la sensibilidad filosófica. Es así que encontrarán los autores que cada uno amará. No estoy diciéndoles que sean espinosistas, porque me importa un bledo. Lo que no importa un bledo es que ustedes encuentren lo que les hace falta, que cada uno de ustedes encuentre los autores que les hacen falta, es decir, los autores que tienen algo para decirle y a quienes ustedes tienen algo para decirle. Lo que a mí me atormenta en filosofía es esa elección. Y más adelante, no leo, tendría que seguir leyendo todo esto, pero diría lo siguiente en el otro párrafo. Yo abogo por relaciones moleculares con los autores que leen. Encuentren lo que les gusta. No pasen jamás un segundo criticando algo o a alguien. Nunca, nunca, nunca critiquen. Y si los critican a ustedes, digan, de acuerdo, y sigan. No hay nada que hacer. Encuentren sus moléculas. Si no las encuentras, ni siquiera pueden leer. Leer es eso, es encontrar vuestras propias moléculas. Están en los libros. Vuestras moléculas cerebrales están en los libros y es preciso que encuentren esos libros. Yo creo que nada es más triste en los jóvenes en principio dotados que envejecer sin haber encontrado los libros que verdaderamente hubieran amado. Y generalmente, no encontrar los libros que uno ama, o no amar finalmente ninguno, da un temperamento, y de golpe uno se hace el sabio sobre los libros. Es una cosa rara. Nos volvemos amargos. Ustedes conocen la especie de amargura de ese intelectual, perdón, que se venga contra los autores por no haber sabido encontrar a aquellos que amaba. El aire de superioridad que tiene, a fuerza de ser tonto. Todo eso es muy enojoso. Es preciso que, en última instancia, solo tengan relaciones con lo que aman. Y dice finalmente Deleuze, en filosofía es algo parecido al arte, ¿no? Ser espinosista no es en absoluto saber la doctrina de Spinoza, es haber tenido ese sentimiento, haber vibrado en ciertos textos de Spinoza diciendo, ah, sí, no puede decirse nada más. La filosofía forma parte de la literatura y del arte en general, da exactamente las mismas emociones. Este libro me parece que es fundamental para que si les interesa Spinoza y les interesa estudiarlo, por supuesto, más allá de leer a Spinoza, es uno de los libros fundamentales, tanto como su tesis doctoral que se llama Spinoza y el problema de la expresión, que retomaremos en un breve cuando hablemos sobre el cuerpo. Pero intento con estos dos fragmentos mostrar el carácter de la vida y el pensamiento de un filósofo que, si bien vivió muy pocos años para lo que es nuestra expectativa de vida, irrumpió en su campo político con una modestia y un cuidado y una humildad, por decirlo de algún modo, pero sin resignar la potencia de un pensamiento disidente
en virtud, sobre todo, y creo que eso es transversal a toda la obra de Spinoza, es una especie, se puede decir, es un canto a la libertas filosofandi, un canto al filosofar o a la libertad de pensamiento, o a la libertad de expresión, vamos a decirlo así. En ese sentido creo que vale mucho hoy, donde quizás los regímenes de expresión están habilitados pero coartados por el vaciamiento de las verdades. Acá hay algo que se está diciendo, hay algo por lo que se está sintiendo que es necesaria la filosofía como un ejercicio casi activista del pensamiento que irrumpe en los modos de pensar y de hacer y de sentir en una realidad. Si eso se comprende, creo y entiendo que el pensamiento de Spinoza es de plena actualidad. Habíamos dicho que Spinoza, les cuento algunos momentos para entender este itinerario filosófico-político en principio. Habíamos dicho que nacía, pues dijimos, 24 de noviembre de 1632. Eh, dij no dijimos, pero podemos decir, su familia era comerciante y tenía un buen pasar, donde le permitió a él tener una muy buena educación. En cuanto al amorío, o lo que se pueden decir los amoríos, solamente se ha registrado la intención de casarse con la hija de Van den Ende, pero eh, quedó frustrado, creo que no quedó mucho más que en eso. Se sabe que la madre murió a los 6 años, en 1638, y que el momento cúlmine, creo que de fractura en su vida, entiendo, como en la de cualquiera, que es exiliado, excomulgado, echado, vamos a decirlo así, de su comunidad de afecto, es 1656, cuando efectivamente, después de un largo proceso, esto se cuenta mucho eh, en una de las biografías editadas en este libro, que es la biografía de Jean-Maximilien Lucas, de 1735. Ahí se narra un poco todo el proceso por el cual Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía y que de Ámsterdam, y que le valió a él lo que se conoce como el Jerem, que es una de las formas más extremas de, de expresión del odio, pero también del rechazo y del exilio, ¿no? De la excomulgación, que puede llegar a exponer una comunidad. Si no lo vamos a leer acá, pero si ustedes buscan, googlean, pueden obtener, está narrado acá la excomulgación, está en una de las biografías, está puesta. Si quieren, se las busco, acá está. Fórmula de excomunión general del uso entre los judíos, está puesta acá. Son 2 páginas, 3 páginas. Y, y a lo que a nosotros nos interesa, y algo que habíamos charlado con Graciela también en parte, era que puedan acceder a ella para poder sentir el odio de fondo, ¿no? Es decir, como si podemos llegar a pensar que el odio es político, evidentemente ahí hay algo profundamente explícito de cómo es dentro de las pasiones políticas que dominan y confirman las relaciones identitarias dentro de las comunidades. Efectivamente el odio es aquella que sobre todo confirma la identidad de la comunidad a partir del rechazo de lo diferente. En este caso hay una potencia odiante que es sumamente explícita y que creo que vale la pena ser leída. Dejo ese tema ahí. Si sucede que él se muda, se tiene que ir de Ámsterdam por esta excomunión, porque nadie se le acercaba, porque incluso era perseguido. Va a un pueblo, una población más chica que se llama Ringsburg, y ahí es donde él escribe en 1663 Principios de Filosofía de Descartes, lo cual le valió el rechazo, ahora otra vez, el rechazo de la comunidad de cartesianos, que era como una especie de la potente filosofía no religiosa, ¿no? Sino secular de ese tiempo, el racionalismo cartesiano. Y bueno, ahora empezó a ser perseguido por los cartesianos mismos, por las cosas que decía de Descartes, por lo cual tuvo que volver
a migrar a otra población más chiquita que es Warburg, y finalmente de ahí a La Haya, donde culmina su vida, ¿no? Cuento todo esto para que vean el itinerario de cómo, si es que hoy por hoy también sucede, que alguien por escribir algo, por profesar una filosofía, se tiene que ir de una ciudad, ¿no? A ese nivel estoy pensando. Efectivamente en La Haya es donde él empieza a tomar un poco más de implicancia política con el gobierno, en ese caso una especie de gobierno progresista de los hermanos de Witt, y que a partir del linchamiento que sufren hay como una especie de trastocamiento en el gobierno que hace que Spinoza mute las formas de pensar a nivel político. Es el pasaje entre el tratado teológico político y el tratado político. Más allá de eso, uno de los actos que a mí me gusta mucho, y ya llevando 20 minutos de introducción, voy a pasar a comentar, intentaré de la mejor manera, la ontología y la ética de Spinoza. Y hay un momento donde también demuestra mucho su compromiso filosófico y político con el pensamiento, cuando eh, en la Universidad Heidelberg, que era una de las universidades más reconocidas de su tiempo, le, le ofrecen un cargo para poder dar clases ahí, y él lo rechaza. Esto sucede en 1673, lo rechaza está narrado en las biografías, lo podrían ir a buscar ahí, porque considera que es estar bajo una institución en esos términos y en esa época sería perder la libertas filosofandi, la posibilidad de pensar libremente. Y si consideramos que la vida filosófica de Spinoza es una vida de libertad, sería ir en contra de sí mismo, ¿no? Con lo cual nos permite, en algún aspecto, dar introducción casi al problema de la inmanencia, que es el problema, no es un problema la inmanencia, sino que es la forma en que ordena la ontología Spinoza, y que valdría para poder decir: Dios no puede ir en contra de sí mismo, la sustancia no puede ir en contra de sí misma. Spinoza no podría ir en contra de su propio pensamiento al someterse a una institución, a una universidad, para que le ordene el pensamiento, dicho de otra manera. Claramente esto no es lo que sucede en las universidades hoy, o al menos en principio no lo estaríamos sintiendo, puesto que podemos pensar, decir y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, entendemos que la universidad o las instituciones de pensamiento filosófico donde se practica el pensamiento filosófico están muy lejos de ser restrictivas en principio, ¿no? Eh, Habría que modificar algunas otras cosas, pero en principio eso no lo sé. Bien, hasta acá sería esta introducción. Yo sé que siempre me voy a quedar con muchas ganas de otras cosas de decir, pero para los fines de este video está muy bien acá. Y la ética, decíamos, me voy a meter ya decididamente en ese libro. La ética es un libro que dijimos no se publica en vida, que se publica posteriormente, que está más o menos elaborada en el trayecto entre 1661 y 1677, que es cuando muere. Hay todo un trayecto ahí. Y quiero leerles algo puntualmente. Me voy a saltear un montón de apuntes que tenía en función de cómo ha sido la evolución del pensamiento espinosista a lo largo, incluso que va desde el siglo XVIII, perdón, entre Goethe, Mendelssohn, Jacobi, Lessing, hasta llegar hasta Latinoamérica y pensar en, no sé, en José Aricó, Marilena Chaui, Diego Tatián, León Rosichner, Horacio González, un montón de gente, bueno, Gregorio Kaminsky, Goyo Kaminsky, o María Jimena Solé, que hoy por hoy, para mi gusto, es una de las enormes espinosistas latinoamericanas que tenemos, Argentina por supuesto, pero me parece que el pensamiento de Spinoza está muy vivo hoy para poder pensarnos latinoamericanamente, ¿no? Esto está muy claro. Pero sería, en todo caso, valdría que haya algunos comentarios debajo y puedo pasar información al respecto. Este libro, La Ética,
Ahí lees. El libro de la ética, yo tengo esta edición, esta es una edición de Manuel Machado, si no la primera traducción en castellano, creo, si mal no entiendo. Eh, es una edición, no está fechada acá, entiendo que es de 1910 aproximadamente, o en torno a los principios, a los primeros años del siglo XX. Eh, Seguramente haya otra, yo tengo, la primera que tengo es esta. Después hay otras del 58, sí, es del 58, que es esta edición, de Oscar Cohen, y eh, la traducción de, esta está muy rota ya, es la que más he leído, es esta edición, de Vidal Peña, del 80 o el 81, ahora no recuerdo, creo que es del 80, sí, del 80. Esta es la edición y más posteriormente pude obtener y releer una y otra vez la edición de Atiliano Domínguez, en la edición de Trota particularmente, y allá arriba, más arriba, tengo las ediciones de Gredos donde están también publicada la ética, el tratado político y el teológico político. Bueno, generalmente estamos usando esta, ¿sí? Las de Atiliano Domínguez, como para que se entienda el material que estamos trabajando, pero sí poder entender cómo ha sido la trayectoria también de un libro casi central, diría yo, de la filosofía moderna, ineludible. Eh, y hay algo que dice mi querido Goyo Kaminsky, filósofo argentino, delesiano, guattariano, que tuvimos la oportunidad de conversar mucho hace muchos años, en Café La Paz, en Buenos Aires, pero particularmente agradecer de que en la jornada, en las terceras jornadas Gilles Deleuze en el año 2015 pudimos compartir una conferencia de él acá en Mar del Plata, sobre Deleuze. En este libro ya diría clásico para trabajar las pasiones, y la política de las pasiones, dice Goyo lo siguiente al respecto de la ética. La ética parece una obra fría, de contextura vertical, deductiva. Saben que la ética está escrita en un lenguaje matemático casi. Hay proposiciones, hay demostraciones, escolios, apéndices, pero en principio hay una estructura que al leérsela y en las deducciones que se van generando y las demostraciones siguen una lógica matemática, en el modo de pensamiento. Releo. La ética parece una obra fría, de contextura vertical, deductiva, pero, bien vista, también está enhebrada por la tibieza de segmentos experienciales e inducciones ascendentes, así como por la caliente transversalidad de la cadena volcánica de los escolios. Esa me parece una figura exquisita. Un libro circulando a través de otros libros inmanentes. No se trata de una acabada teoría general de los sentimientos, sino lo que denominamos una analítica de las pasiones intensas y sus derivados. Me gustó mucho esta manera de poder dar cuenta de cómo esos múltiples libros inmanentes, Deleuze va a decir que hay tres tipos de ética, hay tres éticas dentro de la ética, un poco lo que dice Goyo, pero para mí lo que dice Goyo es mucho más exquisito, mucho más lindo, porque apela a una temperatura. Y lo interesante de la temperatura es que no es del orden del pensamiento, es del orden de la corporalidad. Es como se puede llegar a sentir fragmentos de la ética como por momentos un poco más distantes en el análisis, como puede llegar a suceder en el libro 3 y 4, de las pasiones, que pareciera ser que las definiciones son muy estructuradas, pero sin embargo hay momentos donde se acerca la tibieza de lo experiencial y por supuesto lo volcánico de algunas declaraciones que en su tiempo han impactado de manera muy contundente por los efectos que ha generado en la propia vida de Spinoza. En ese sentido es que
la expresión que da Goyo me acerca mucho a poder sentir y vivir la experiencia de una lectura filosófica en cómo dice Deleuze esta sensibilidad. Dice, acá hay algo, hay que sentirlo, ¿no? A Spinoza hay que poder sentirlo y vivirlo. Yo entiendo que tanto así como Nietzsche, como Bergson, como Deleuze y Guattari, como la lectura de Jean-Luc Nancy o Jacques Rancière. Dicho esto, dejo de lado un poquito estos libros que tenía pensado. Vuelvo con la ética un poquito por acá. Vamos a tratar de introducir el problema y por dónde iría nuestra propuesta espinosista y por qué yo pienso que, como seguramente vamos a titular este material audiovisual, Spinoza es un educador, ¿no? Nos enseña el modo, la responsabilidad de defender la libertad del pensamiento. Y en el caso particular de Spinoza, es hacer una crítica a la metafísica y una crítica a la religión. Y lo interesante es hacerlo desde un modelo matemático, apela al modelo matemático, no solo porque en la época era una imagen, como puede llegar a ser hoy también la física, ¿no? La física es una apelación permanente de fundamentación. Pero el modelo matemático dice algo que es interesante. Las relaciones no tienen finalidad. Esto es algo que aparece en el apéndice 1, del libro, el apéndice del libro 1 de la época. Con lo cual, la primera crítica al pensamiento religioso, metafísico, trascendente, como le diremos después, es que impone una finalidad, un para qué. Lo que hace ese para qué termina anulando la posibilidad de una experiencia inmediata de las relaciones, porque el para qué absorbe nuestro deseo, nuestro imaginario, nuestro pensamiento, sin apreciar la posibilidad de la inmediatez de la composición de las relaciones. La expresión que manifiesta Spinoza como Deus sigue natura, la naturaleza presentada como un orden autoproducido de las determinaciones eternas de lo real, es decir, algo que se produce eternamente, que se autodetermina o se autoproduce. Ahora leemos la primera definición del libro 1, que es la de causa sui, o causa de sí, perdón. Es poder entender que esa naturaleza, que decíamos, genera un orden autoproducido, autocreado. Habría que ir a discutir la concepción de la creación. Para mí es un concepto teológico, pero podemos pensarlo, o pensar una creación inmanente. En ese caso, habría que pensar en una causa eficiente y ya. Es poder dar cuenta que la inmanencia es la que se produce a sí misma. Si esto es así, no depende de algo externo para ser creado, la realidad. Lo cual ya hay un punto fundamental para poder desarmar las estructuras jerárquicas de un pensamiento metafísico, religioso, eminente. Y es en esos términos, al menos, que considero que la filosofía de Spinoza es una contrafilosofía. Me gusta decirle contrafilosofía. Porque a lo largo de la historia, la asociación de la filosofía con estos rasgos eminentes, jerárquicos, trascendentes, metafísicos, es lo que más ha imperado en la tradición filosófica. Desde Platón hasta hoy, no para de haber filosofías trascendentes. Spinoza es uno de esos herejes. A mí me gusta mucho decirle que es un hereje en esos términos, en los términos en que incluso diría, un querido amigo, lo tendría que charlar con él, con Juan Salzano, que es un gran estudioso de las dimensiones esotéricas y sobre todo del pensamiento de Deleuze y Guattari, pensar si no hay también una dimensión profundamente esotérica, entendiendo por esotérico aquello que ha sido negado y corrido de una tradición de pensamiento de manera oficial, hegemónica, ¿no? Reconocida. Al contrario, Spinoza siempre ha sido aquel que
ha sido corrido, ¿no? En ese punto. Y esa contrafilosofía que es de por sí un ejercicio de resistencia, como diría el Goyo Kaminsky también, es una resistencia toda moral, ¿no? Entendiendo la moral como un aparato de sometimiento y obediencia en relación en cuanto, digamos, se determina lo que es el bien y el mal de antemano. Esto nos sirve un montón para poder pensar la educación, porque si uno ve las prácticas educativas en el quehacer cotidiano, encuentra que hay un montón de imperativos sobreestimados y profundamente deliberados, sin mucho fundamento, que se imponen como aquello que es bueno y que es malo, ¿no? Hay una moral explícita educativa, eminente, jerárquica, trascendente, metafísica, al interior de las instituciones educativas y pensando en la escuela en general, ¿no? Que están dadas de por sí. Obviamente esto es asociado a toda una larga tradición de un sistema educativo vinculado a principios biopolíticos, higienistas, capacitistas, etcétera, que se han consolidado ya en las fibras musculares de la hechura de lo cotidiano de lo educativo, que habría que ir a pensarlo si no es eso, ya eso es una tesis un poco extrema, pero habría que pensarlo, si no es que ha perdurado a lo largo del tiempo un aula tal como lo hemos pensado. Se suele ver, perdón si me demoro un cachito con esto, pero ya voy con la ética de Spinoza. Eh, Se suele ver en las redes sociales algún tipo de expresión de la siguiente. Unos pequeños videos donde se dice que los celulares han cambiado, que las modas han cambiado, que en estos últimos años esto ha variado, pero que las aulas siguen siendo las mismas que hace 50, 60, 70, 100 años. Evidentemente esa apreciación, a mi gusto, no contemplan para nada los sujetos que están dentro, ¿no? El principio simplemente habla de una arquitectura, de una estructura. Si es eso, creería que los celulares no han variado mucho de los antiguos, en tanto que uno no deja de comunicarse y hablar, si es que utilizamos la llamada, pero digo, el mecanismo no sé si implica tanto. Más allá de eso, creo que hay algo de verdad en eso que se dice, y es que la estructura de fondo o el interés encubierto, podríamos decir, de esas lógicas estructurales de los sistemas educativos, sí tienen un interés, que es el interés de educar para la obediencia y educar para el cumplimiento. Es una tesis que, si bien yo sostengo como estudioso de la educación desde el plano filosófico, me resulta que es así desde que se creó el sistema educativo, por más que se varíen y se cambien los dispositivos en tanto tecnológicos o no, etcétera, etcétera, parece que el trasfondo que hay es el cumplimiento y la obediencia, y es esto lo que dice Goyo Kaminsky, que ha atacado el pensamiento espinociano, digo yo, como contrafilosofía, para poder desarmar lo que prematuramente podría llegar a ser o decirse es el ejercicio ordenado del bien y el mal como impuesto de antemano. Eh, Esto es importante, ¿por qué? Porque el modelo hobbesiano de Estado, como está pensado en los términos habituales, como una jerarquía y un dominio y una donación del derecho natural, es decir, de la potencia, y tengo que explicar un montón de cosas para esto, pero digamos, de la potencia que nos configura y define, en términos hobbesianos, es en muchos de los casos lo que hacemos en el ámbito educativo, con sus variantes. De todas maneras, Spinoza no deja de ser un realista y en este caso se vincula muchísimo a Maquiavelo. Bueno, tendría que ir a buscar los libros de Maquiavelo por allá, pero Maquiavelo es necesario leer Maquiavelo para comprender perfectamente la política spinozista. Porque también entendemos que en su dimensión disidente y hereje, Spinoza, digámoslo de esta manera, no es un anarquista en tanto que rechaza las instituciones. Es alguien que defiende las instituciones para poder crearlas democráticamente o con otra figura que permita la autodeterminación o la autoproducción a nivel institucional. Esto sí es importante porque es un poco el sentido de cómo ordenar una lógica, una racionalidad de los aspectos que nos permita sostener una dinámica democrática, compositiva,
que incremente el poder de lo colectivo. Si esto es así, la pregunta que nace, disculpen, necesito ahí un poco de elixir, la pregunta que nace y que para mí es súper importante, que es la del inicio del Tratado Teológico Político, este que mencionábamos hace un rato, un libro que es imprescindible para la teoría política. Habría hoy que leerlo para poder pensar el capitalismo de ultraderecha, indudablemente. Hay mucho que pensar a partir de este libro para hoy, sobre todo porque lo que ataca fundamentalmente es la superstición. Es decir, se pregunta Spinoza en ese libro cuáles son las supersticiones que nos tocan, no lo dice con esos términos, pero que nos afectan de tal modo que nos permiten imaginar, ilusionarnos con aquello que está más allá de nosotros y que coordina, ordena e impone, y para nosotros obedientemente, de manera grata, todo aquello que es verdadero. La pregunta nuestra, por supuesto, es cuáles son las supersticiones de nuestro tiempo, ¿no? Y las supersticiones en tanto causas materiales. Diríase, por los apuntes que fui tomando, las supersticiones marcan el límite de lo pensable y el orden del régimen afectivo. Si esto es así y si nos siguen, en ese tiempo Dios era la superstición mayor, en los términos en que se piensa en la religión, lo es para nosotros el capital, el dinero podríamos poner, pero sobre todo el capital como superstición mayor de nuestro tiempo. Y tanto es así que lo que tendríamos que pensar es, al menos dentro del campo educativo, por dónde y en qué momentos se produce, se genera una teología política de lo educativo. ¿Bajo qué regímenes, bajo qué dimensiones ciertas prácticas responden al ejercicio de una mistificación, de una producción deliberada de supersticiones que hacen que no podamos ver la inmediatez de las relaciones que nos componen, tan solo por estar atentos y esperando, y la esperanza es una pasión negativa, después hablamos, esperando que algo suceda en virtud de, mientras tanto obedecemos, cumplimos y hacemos nuestro trabajo. Esto de la teología política de lo educativo, podríamos decirle, yo creo que es la gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy para ver cómo problematizamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de vida, diría, según lo que allá hablamos en videos anteriores sobre Adot, nuestra forma de vida como resistencia al modo de vida educativo. Deleuze, y ya termino con esto y me meto con la ética, una introducción de 43 minutos. Sepa disculpar, pero Spinoza no merece menos. En la página 263 de este libro, yo lo tengo anotado en mi apunte ahí, se los leo directamente del apunte. Página 263 de Spinoza, el problema de la expresión, dice lo siguiente: Deleuze sobre Spinoza. Spinoza se inscribe en una tradición célebre. La tarea práctica del filósofo consiste en denunciar todos los mitos, todas las mistificaciones, todas las supersticiones, sea cual sea su origen. Esta tradición, creemos nosotros, no se separa del naturalismo como filosofía. La superstición es todo lo que nos mantiene separados de nuestra potencia de actuar y no deja de disminuir esto. Es un fragmento muy concreto para poder pensar hoy. A veces sentimos que nuestra tarea docente se ve mermada por las imposibilidades de los tiempos, de la preparación, por las grupalidades sobredimensionadas, por el agite que todo eso implica, por la merma salarial. Yo desde luego nunca voy a descontar la dimensión material que nos implica nuestra tarea docente. Es un afecto que involucra el dinero, es un afecto en tanto que disminuye nuestra potencia de obrar si no es acorde a la dimensión del amor con el cual estamos haciendo lo que hacemos.
Pero esto ya sería una disputa sindical. Habría que conversar con los sindicatos. Más allá de eso, desde luego, en el plano filosófico podríamos decir, si consideramos aún hoy que la educación es una práctica crítica, no podríamos no tomar estas palabras de Deleuze en relación al pensamiento de Spinoza, como a tantos otros filósofos que han tomado esta posición crítica, ¿no? Por el momento me nace Nietzsche y Foucault, ¿no? Foucault, en mi caso, otro de ese grupo selecto de autores que me conformaron sustancialmente para poder pensar la condición crítica, ¿no? Y que agradezco, por supuesto, a María Cecilia Colombani por haberme enseñado, le voy a decir así, me enseñó Foucault. Eh, Dicho esto, y considerando esto de las supersticiones como el gran problema de nuestro tiempo, y del tiempo de Spinoza, pero de nuestro tiempo, preguntarnos por las supersticiones que tenemos, porque no dejan de ser en el ámbito de lo educativo la superstición capacitista, la superstición del ascenso social, la superstición de la buena vida. O sea, hay un montón de supersticiones que romantizan y sobre todo capturan nuestro deseo a partir de la formación y la educación. Habría que pensarlo. Hablando de pensar, pensando que son 46 minutos de este video, dejaría acá esta primera parte. Voy a hacer una segunda con la ontología y la ética, es decir, un segundo video para hablar de Spinoza en el libro 1, 2 y 3, hacer un recorrido de eso. Me interesa llegar a la cuestión del cuerpo y los afectos. Y una vez que eso esté tramado, pasar al campo de lo político y se va a hacer un tercer video. En principio, dejo acá y creo que van a ser 3 videos en total para poder compartirles un poquito del impacto de Spinoza para nosotros en educación. Bueno, dejo acá un cachito.